Hola a todos. He diseñado esta base para colocar la pulidora para hacer cortes angulados y cortes rectos. Como pueden apreciar, es fácil de construir y para dar precisión en el corte nos ayudamos de la escuadra para que nos quede la guía en buena posición y nos corte en el centro del disco. Vamos a hacer el corte angulado. Para ello nos ayudamos de una prensa construida también para sujetar la pieza que vamos a cortar. Es una herramienta fácil de construir. Aquí vemos la prensa para sujetar la pieza que vamos a cortar. Sujetamos bien la pieza para que el corte nos quede lo más preciso que se pueda. Con estos cortes podemos ver que hacemos el cuadrado, nos queda aceptable. Los cortes nos quedan aceptables. Para ayudarnos he hecho este cuadrado para verificar que sí nos queda los ángulos de 45 cada corte. Teniendo bien sujetada la pieza, procedemos a hacer el corte. Hay que construir un artefacto para eliminar la chispa que nos pueda causar daño. Ahí ya hemos hecho el corte de 45 grados. Ayudas de la pinza para que no nos quememos, o también se pueden utilizar los guantes como protección. Esta prensa es muy fácil de construir. Se le coloca a un lado de la base que no nos interrumpa con la pulidora el paso y podamos sujetar bien la pieza. También tenemos esta guía que nos sirve para los cortes rectos y los cortes angulados. Le hacemos los agujeros tanto para la recta como para el corte angulado y nos va a servir solamente esta guía. No tenemos que hacer otra guía.
la misma la podemos utilizar para los dos cortes, angulados y rectos. Ahí colocamos la prensa en posición para sujetar la pieza, para cortarla en un ángulo, en la posición recta. Esos bujes donde va sujetada la prensa, le colocamos un tornillo para sujetarla y luego apretar la pieza. Cada buje nos sirve para el recto, para corte recto y para corte angulado. En este caso le he puesto dos bujes donde va a ir anclada la prensa para sujetar la pieza. Nos ayudamos de la escuadra para tener una mejor precisión en la colocación de la guía, para que nos quede el corte tanto recto como angulado. Cabe anotar que debemos colocar la pieza lo más central posible al disco para que nos haga en el centro el corte y coge en la parte posterior como en la parte anterior para que nos quede más fácil de hacer el corte. Aquí colocamos la platina o la pieza para hacer el corte, para hacer un corte recto. Ubicamos bien la guía, nos ayudamos de la escuadra para que nos dé mayor precisión, para poder realizar el corte recto. Posicionamos bien la guía, ayudados de la escuadra, y de esta forma vamos a colocar la pieza para que nos quede centrada. Debe quedar en el centro para que nos coja tanto en la parte anterior como en la parte posterior el corte a la pieza. Debemos sujetar bien la guía para que no haya movimientos en el momento del corte. Ubicamos bien la prensa donde no nos impida el paso de la pulidora. Cabe anotar que se puede colocar o hacer una base más ancha para que tengamos buen espacio para colocar la prensa. Esta base la tenía hecha, estaba sobrando y la he utilizado para hacer esta base, pero se puede mejorar haciendo una platina o una platina en C más ancha que nos dé buen espacio para sujetar con la prensa y tengamos más estabilidad para colocar y poder prensar la pieza. Ahí tenemos la
la guía en posición para el corte recto. Entonces, como les decía, podemos ubicar bien la prensa para que no nos vaya a impedir el movimiento de la pulidora o la máquina en el momento del corte y nos quede bien hecho el corte. Sujetamos bien la pieza, en este caso la platina, para poder hacer corte lo más preciso que se pueda. Ahí tenemos, hemos probado que ya podemos hacer el corte y evitar los movimientos laterales. Debemos sujetar bien el tornillo o el eje guía donde va nuestra máquina montada para que no tengamos movimientos laterales sino verticales. Ayudados de la escuadra, constatamos de que el disco y la máquina están en posición vertical. Es importante que la máquina y el disco queden en posición vertical para tener un corte preciso. Ahí podemos constatar que tenemos el disco verticalmente bien posicionado. Tanto la máquina como el disco deben quedar verticales. Volvemos a colocar el protector. Otra cosa importante, tenemos que tener la medida exacta del disco en la parte anterior como en la parte posterior. Debe quedar igual tanto en la parte anterior como en la parte posterior para que tengamos un corte bien recto y nos quede bien preciso. Aquí podemos hacer este ensayo con esta platina y sujetamos la pieza para hacer el corte recto, perdón, y sujetamos bien con la prensa para evitar movimientos y que el corte nos quede lo más preciso que se pueda. Ahí tenemos ya buena posición. Podemos ver que tenemos la platina en posición para hacer el corte recto. Ahí podemos observar la base completamente, todo el diseño y la mayoría de sus partes. También podemos hacer cortes en madera ayudados de este disco para madera. Y le podemos también adaptar este disco de mayor diámetro para hacer cortes de mayor diámetro también en piezas como tubos,
cilíndricos y tubos cuadrados. Tenemos que quitar el protector porque no nos va a entrar el disco con ese protector. Debemos tener cuidado al momento del corte y al momento de manipular la máquina, ya que este no tiene protector. Sin embargo, podemos diseñar un protector para evitar un accidente. Este disco es un diámetro mucho menor, entonces podemos hacer cortes no muy grandes, no muy gruesos, no muy de bastante volumen. Son cortes de platinas y piezas muy delgadas, pero como les decía anteriormente, podemos utilizar el disco de mayor diámetro, teniendo precaución en no causarnos un accidente. Ya tenemos la platina o la pieza en posición para hacer el corte recto. Entonces prendemos la máquina y procedemos a hacer el corte. Para evitar la chispa también debemos hacer un artefacto ahí para eliminar la chispa, para evitar accidente o lesiones. Es una forma muy fácil de poder hacer cortes sin tener que hacerlos manual. Ayudados de esta base podemos hacer muy fácil este tipo de cortes y en diferentes piezas metálicas y de madera, como decía anteriormente. Retiramos nuestra pieza la prensa es fácil de construir. Una varilla cilíndrica, le soldamos una tuerca, en esta punta donde va a ir el tornillo que nos va a prensar la pieza. Es un tornillo fácil de conseguir o fácil de adquirir y muy económico. Le colocamos esta chapola o perilla y le hacemos esta perilla también se hace en el torno para tener la base que nos va a sujetar la pieza, y tenemos esta perilla que les decía es fácil de conseguir y económica, y se la adaptamos a este tornillo. En este caso este tornillo es de media pulgada de diámetro con rosca de 1 paso. Aquí vamos a observar que le he colocado 2 bujes, uno para la parte recta y otro para la parte angulada, ya que la base queda un poco estrecha, no nos da para colocar un solo buje y una sola posición de la prensa. Tenemos este tornillo también, que es el mismo sistema del tornillo de la prensa para el tope, para tener la altura. Podemos fijar la altura. Esta chapola es la que
colocamos en el tornillo para la prensa. Es una perilla que la llaman niveladora y la podemos utilizar para este diseño. Como pueden observar, es una base muy sencilla, muy económica, y la podemos construir fácilmente. También he hecho esta guía, como la han podido observar, también fácil de construir. Así la podemos más ancha o más estrecha, de acuerdo a la necesidad. Podemos colocar la platina más ancha. Es una platina en C. Se puede mandar doblar, y aquí tenemos el movimiento que lo hace circular, y tenemos los dos bujes para prensar tanto los cortes, para los cortes angulados como para los cortes rectos. En este caso ya la diseñé así, pero se puede mejorar con la base más ancha para que el tornillo o la prensa no gire y no interrumpa el movimiento de la máquina. Podemos colocar el disco, como te decía anteriormente, el disco más ancho, de mayor diámetro que el que generalmente trae. Sí, debemos tener cuidado. Este es un mayor diámetro para cortes que requieran más diámetro de corte. Debemos tener cuidado con un accidente. Esta es la guía que les comentaba, fácil de construir, con un tubo, dos platinitas, la ubicamos bien y la soldamos. Ese tubo cuadrado y las dos platinas. Como les decía, podemos hacer la base más ancha y una guía también más ancha. Aquí tenemos la base donde va la pieza que sujeta y el resorte, la pieza y el resorte. La pieza que sujeta, este es el tornillo o eje que vamos a tener para girar la máquina verticalmente, como les decía anteriormente. Debemos sujetar bien el tornillo o el eje para que no tengamos movimientos laterales. Debe ser los movimientos vertical. Esto sí lo debemos tener muy bien en cuenta para que no hayan movimientos laterales, solamente verticales. Un tubo cuadrado, le soldamos las platinas que va a sujetar la pulidora o la máquina, le colocamos una abrazadera para poner la pieza o la máquina en posición. De aquí sujetamos con tornillos donde ya trae sus agujeros para colocar la manigueta y sujetar la máquina para hacer los movimientos. Esta abrazadera nos ayuda a posicionar la herramienta o la máquina. El disco siempre debe quedar vertical, debe quedar en posición tanto anterior como posterior igual,
medidas igual para tener el corte recto. No puede quedar atrás más ancho o más angosto, debe quedar en la misma distancia para que nos quede lo más perfecto los cortes que se pueda. Nunca quedará perfecto, pero sí queda muy preciso. Son cortes de 45, que ahí lo podemos observar, que tenemos el cuadrado de los cortes que hemos hecho, que he hecho en la platina, para verificar que estamos haciendo algo lo mejor que se puede. Aquí tenemos la escuadra que nos podemos ayudar cuando vamos a colocar la guía, para ayudarnos que nos quede este ángulo de 45. Se le pueden hacer unos trazos, unas guías en la platina como guía, pero también nos ayudamos de la escuadra. No siendo más, nos vemos en la próxima. Hasta pronto.